Seguimos. Como puede ver aquí en la imagen, el número 2, yo creo que sí se ve, es la segunda parte de esta misma enseñanza. El título que se le da a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo amado. Así que nosotros en esta hora, mis hermanos, vamos a seguir con la segunda enseñanza y la segunda vez al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo se vuelve a oír la voz de este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí lo estaremos viendo en mismo Mateo capítulo 17, en la transfiguración del monte. Esto tiene conexión con Mateo capítulo 13, que ya lo explicamos en la parte número 1. Ahora vamos a meditar en esta otra parte del monte de la transfiguración. Nosotros sabemos, mis hermanos, aquí como en Isaías 43 que ya leímos, en donde dice: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno, vosotros pues sois mis testigos, hablándole a Israel como testigos de anunciar a las naciones, como pueblo que adora a un solo Dios. Así que la esperanza mesiánica, mis hermanos, la esperanza mesiánica. Así que número 1, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado y se oye la voz del cielo, la voz del Padre, la voz que sale del lugar santísimo diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Está hablando del Hijo amado que viene a servir. Número 1, viene a servir. Por eso la iglesia es llamado a servir. Sí. Número 2, mis hermanos, tenemos referencia también, la que vamos a leer o a enseñar en esta tarde, es la esperanza mesiánica. Sí. Aquí, mis hermanos, se repite la voz de mi Hijo amado. Vamos a ver entonces aquí. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 17. Dice así: 6 días después, versículo 1, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Nuestro Señor Jesucristo tomando a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y allá en la llanura dejó a todos sus demás discípulos. Solo tomó a 3 y se los llevó y se alejó con ellos a un monte alto. Y cuando estuvieron en ese monte alto, dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo se transfiguró, se transformó y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo
a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Esto ya está al final de los 3 años y sus meses en que nuestro Señor Jesucristo ya estaba llegando el tiempo de poner su vida e ir a Jerusalén y sufrir y padecer el martirio más cruel para pagar el precio de la salvación. Aquí en este monte entonces volvemos a oír aquella voz otra vez del Padre: este es mi Hijo amado, en el cual dice: a él oíd, a él oíd, a él oíd. ¿Qué aprendemos aquí? Aquí, mis hermanos, tenemos un cambio de dirección en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pero también rescatamos ese título: este es mi Hijo amado, solo que aquí toma otra dirección y dice: a él oíd, a él oíd. En el versículo 1, mis hermanos, vemos nosotros muy claro aquí, en donde vemos nosotros algo muy importante que debemos de aprender aquí. Hay una conexión aquí entre Mateo capítulo 3 y este capítulo 17, en donde nosotros vamos a ver que aquí, mis hermanos, tenemos, junto con la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, vamos a ver todos los elementos en donde tenemos el significado de este monte de la transfiguración. Este va a ir complementado con la epístola de Pedro. Recuerde que Pedro estaba aquí, en este monte, donde contempló la majestuosidad y miró la gloria Shekinah, aquella nube que los envolvió, y aquella voz que salía del cielo mismo y de la nube Shekinah, diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y aquí podemos ver nosotros, y vamos a aprender algo muy importante, en donde están en un monte. Este monte de la transfiguración nos habla de la esperanza mesiánica, del reino milenial, terrenal y literal. Allá en el río Jordán, la voz del Hijo amado que venía a servir, que venía a dar su vida por amor y en complacencia al Padre, se identifica con los pecadores. Pero ahora aquí va mucho más allá. Ahora va a un reino literal, en donde mire cómo dice aquí claramente: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, a su hermano, y los llevó. A estos 3 los invitó, no a todos sus discípulos, sino solamente a estos 3. En la Biblia, mis hermanos, la palabra monte, ¿sí?, tiene un significado escatológico o profético. La palabra monte
Y esa palabra monte, ¿sí?, es sinónimo de reino. Ahorita lo vamos a ver y vamos a hacer referencias con la epístola de Pedro. Y vamos a tomar referencia también con el Antiguo Testamento. Es importante, te voy a enseñar unos versículos bíblicos en donde el monte tiene un simbolismo escatológico y profético que es sinónimo de reino. Aquí vamos a buscar, mis hermanos, por ejemplo, tenemos aquí en Isaías capítulo 2 y el versículo 2, en donde vamos a rescatar esta palabra monte como sinónimo de reino. Sí, en la Biblia tiene un significado escatológico, o sea, para acontecimientos futuros. Y el reino de los cielos fue profetizado en el Antiguo Testamento. Ese reino de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, en un reino literal, y está lleno. Las profecías de los profetas, tanto mayores como menores. Y dice así, Isaías, mis hermanos, capítulo 2 y versículo 2. Dice, acontecerá en los postreros de los tiempos, en los últimos, en los tiempos escatológicos, acontecerá que será confirmado el monte de la casa de Jehová, hablando de Jerusalén. Será, ¿qué dice aquí? Confirmado como cabeza de los montes, como cabeza de todos los reinos de las naciones, Jerusalén, en donde va a reinar y a gobernar nuestro Señor Jesucristo, y su cetro, mis hermanos, será de paz, un cetro de justicia y un cetro y gobierno de santidad. Aquí en este monte de la transfiguración vamos a seguir rescatando palabras clave que nos está hablando de la esperanza mesiánica del gobierno de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver cómo el apóstol Pedro en una de sus epístolas él lo confirma. Pero primero, yo ya dije que la palabra monte es sinónimo de reino, y aquí ya lo estamos viendo con Isaías 2, y voy a dar varios versículos. Por eso dice, será confirmada el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y fíjate, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, todos los reinos. Cabecera de los reinos, Jerusalén, con un rey, el Mesías, el cual es nuestra esperanza. Ahora vamos a ver allí en Daniel capítulo 2 y el versículo 35. Fíjese, ahí también habla de que un monte, escatológicamente hablando, tiene un simbolismo, un significado que quiere decir reino. Y aquí en Daniel capítulo 2 y el versículo 35 está al final de lo que es la estatua que ya hablé, la estatua de cabeza de oro, pecho y brazos de plata, simbolizando los reinos, los imperios, el vientre y el muslo de bronce, las dos piernas de hierro. Y todo esto Daniel lo estaba contemplando en la revelación del significado de este sueño. Y los pies y sus 10 dedos, hierro mezclado con lodo, con barro. Y de allí Daniel dice, todo eso es la historia de la humanidad.
y dice que una gran piedra golpea los pies de la estatua. Pero después que golpea los pies de la estatua, dice que la estatua cae, se desmenuza, deja de existir y queda en el olvido. Pero se levanta un gran monte, dice, un gran reino, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora voy a leer ese versículo. Daniel capítulo 2 y el versículo 35 dice, entonces, dice, cuando cae la piedra en los pies de la estatua, dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro. Escuchen, o sea, el imperio romano que ya pasó. El barro cocido, mire, el imperio del anticristo. Fíjense, el bronce, el imperio griego, que también ya es pura historia que va a quedar en el olvido. Y luego dice, la plata, el medo persa, que también ya existió. Y el oro, Babilonia. Fíjese bien. Y fueron como tamo. El tamo es como un algodón que se lo lleva el viento. Y es como el tamo de las eras del verano. Sí. Y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. La historia del hombre en el olvido, pero está hablando de el imperio de todos los gentiles, el fin del tiempo de los gentiles, pues, para que me entienda, ¿sí? Desde que el hombre gobernó, pero ahora Cristo va a gobernar. Y mira cómo dice, sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese monte es un gran reino, el reino de nuestro Señor Jesucristo. En todas las naciones, un gran monte, un reino eterno. Así como le dijo el ángel Gabriel, que del trono de David se va a sentar el Cristo, y que la cual es Jesús, que va a nacer en la Virgen María, y su trono será eterno. Daniel ya lo había revelado también sobre ese reino. Así que aquí, ahora que estamos con nuestro Señor Jesucristo, con esa voz, en esa nube de gloria, en donde se encontraba Pedro, Jacobo, Juan, Elías y Moisés, se oyó otra vez la voz, pero ahora tiene referencia a ese reino milenial. A él oí, mi hijo amado. No podemos oír a nadie más. El único quien tenemos que oír es a nuestro Señor Jesucristo. El único del cual podemos aprender y sustraer sus doctrinas es de nuestro Señor Jesucristo, de nadie más. A él oí. No a Pedro, no a Juan, no a Jacobo, no a Elías, no a Moisés. Pedro cometió ese error. Pedro quiso poner a nuestro Señor Jesucristo al nivel de Elías. Pedro quiso poner a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo amado, al nivel de Moisés. Y dice, hagamos una enramada para Moisés, otra enramada para Elías, otra enramada para nuestro Señor Jesucristo, al mismo nivel. Inmediatamente la voz se oyó de que este es el único, mi Hijo amado. Cállese todo mundo, toda nación, y oí a él oí. Él es el que trae las palabras de vida. Él es el que predicó el arrepentimiento. Él es el que predicó el perdón de pecados. Él es mi Hijo amado, en la cual yo tengo complacencia. Es el único que satisface mi justicia, dijo el Padre. No hay nadie como Él. Él es singular. Él es incomparable. No lo compares con nadie.
Hoy en día en las redes sociales tenemos a nuestros predicadores preferidos y queremos ponerlos más alto que aquel que fue señalado. A él oíd al Hijo amado. Él tiene que ser lo más grande en nuestras vidas. Él es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él es el sublime. Él es el único, Él es el puro. Y aquí Pedro lo quería poner al nivel de los hombres. Y claramente vemos nosotros aquí, mi hermano, que en este monte, y ya rescatamos algunas verdades que el Antiguo Testamento enseña, que la palabra monte tiene un simbolismo de reino, ¿sí? Por ejemplo, Miqueas 4 y el versículo 1 dice así: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Fíjese bien, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Como cabecera de reino, está diciendo aquí. Así que ya establecimos este principio, mis hermanos. Ahora vamos a dar lectura, porque aquí tiene referencia a ese reino literal y terrenal, en donde aparece Elías y Moisés. Algunos dicen que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y allí encontramos todo el compendio del Antiguo Testamento, de las figuras, de las sombras, de las profecías, de toda la revelación del Mesías que se iba a hacer realidad en ese bautismo en el río Jordán, y ahora en este monte de la transfiguración, para culminar la consumación del reino literal de él. Ahora ahí nos encontramos, y ahí se encuentra Elías. Ahí se encuentra, mis hermanos, Moisés. 1400 años antes de Cristo había muerto, y mira, aquí están platicando, están hablando. Mira cómo hablan. Los que supuestamente, como dicen, habían muerto. No. Cuando se abandona este mundo, sí, el cuerpo es el que se va a la sepultura, pero en sí la parte espiritual está consciente. Y mira cómo dice aquí. Dice en el versículo 5: mientras él aún hablaba, una voz dice, los cubrió, y que una voz que venía del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en la cual tengo complacencia. Así que aquí vemos. Y voy a buscar Marcos capítulos, creo que es el 7, Marcos capítulo 7, a ver, habla sobre estos mismos, es el capítulo 9, mire cómo dice. Aquí, mis hermanos: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Ahora, Pedro habla: bueno es hacer, en el versículo 5, una enramada para Moisés, otro para Elías. Entonces en el 7 vino ya la voz en la nube que les dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego aquí vemos en el versículo 9, en el versículo 8: y luego cuando miraron no vieron a nadie consigo sino a Jesús solo. Así que aquí estamos contemplando, como ya lo hemos repetido, mis hermanos, que nos habla
de ese reino. Y Pedro es el que lo corrobora. Allí en Segunda de Pedro, vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 2, a ver en qué nos apoya esta epístola de Pedro sobre esto, lo que está sucediendo en este monte. Vamos a ver, vamos a estudiar aquí en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 16. Segunda de Pedro 1, 16. Mire qué dice la palabra del Señor. Dice así, hablando Pedro, aquí va a hacer memoria de lo que pasó allí en Mateo 17 en el monte de la transfiguración. Dice así, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a enfatizar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la parusia, de la segunda venida, en donde todo ojo lo verá. Escuchen, ¿sí? Y Pedro va a hablar de ese monte, y ahorita lo voy a explicar. Luego dice, pues cuando Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El que le leímos, a Él oíd, en el monte de la transfiguración, donde estaba Elías, Moisés, Pedro, Jacobo y Juan. Ahora Pedro, más adelante, está escribiendo esta epístola y está haciendo memoria a lo que él vio en el monte de la transfiguración, y lo está acomodando a la segunda venida de Cristo. Y dice, y nosotros oímos esta voz, versículo 18, enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Aquí Pedro está hablando, hace memoria del monte santo, del monte de la transfiguración, ¿sí? Él dice aquí, esto lo que nosotros vimos en el monte allá de Cesarea de Filipos, en ese monte de la transfiguración, nos estaba hablando de su segunda venida. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Por eso te digo que es importante entender este título: este es mi Hijo amado. Y luego dice, donde Cristo mostró su majestad, está diciendo Pedro aquí, que ya lo leímos, en donde solo Pedro, Jacobo y Juan lo vieron. Y dice que Cristo recibió de Dios Padre honra y gloria. Este es mi Hijo, el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos su voz enviada del cielo. O sea, la voz del cielo en el bautismo de Cristo Jesús, escuche bien, nos habla de su humillación, nos habla del desprecio que sufrió. En el bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado, nos habla, mis hermanos, de los padecimientos que iba a tener nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora Pedro nos lleva a través de esta transfiguración y nos habla de este monte, nos habla del reino de Cristo, en donde ya vimos que la palabra monte simboliza escatológicamente y proféticamente reino. Y aquí Pedro dice, ese monte nos habla del reino de Cristo. Y estos dos, el bautismo del río Jordán de Juan el Bautista hacia Cristo, donde se oyó la voz del Padre, ¿sí? Y
en el monte santo que nos habla de la segunda venida de Cristo, estos dos se complementan para la esperanza mesiánica. El Mesías primeramente tenía que morir, tenía que sufrir, tenía que pagar el precio por nuestros pecados, tenía que ser nuestro sustituto, el Hijo amado que era sin pecado, y su ofrenda fue en olor fragante, agradable, satisfaciendo la justicia y la ira del Padre sobre nuestros pecados. Él no tenía ninguna culpa, Él era y es inocente, Él es puro, pero por amor vino y puso su vida, murió y resucitó. Pero así como también Él tenía que morir, también Él tiene que reinar. Vino como el Cordero de Dios. Ahora viene como el juez de toda carne. Ahora viene montado en un caballo blanco. Ahora viene la máxima autoridad y trae un nombre escrito como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto nos habla, mis hermanos, que en la primera venida vino a servir y a entregarse para morir. Y en la segunda venida viene para reinar y viene para traer castigo sobre sus enemigos. Así que la muerte y su reino están en armonía. Están en armonía. Y Pedro lo complementa. Por eso se aparece Elías y Moisés, porque allí nos habla de su venida, en donde traerá el reino a Israel, e Israel será restaurada. Y también vemos allí a Elías, vuelvo a repetir que es conjunto con Moisés, como el compendio de todas las escrituras del Antiguo Testamento, en donde también esa visión de Elías y de Moisés nos habla de la esperanza de la resurrección. Nos habla de la esperanza de la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. En su segunda venida, no estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando de su segunda venida. En esa segunda venida, los santos del Antiguo Testamento van a resucitar para ingresar al reino milenial terrenal de justicia, de paz y de santidad de este Hijo amado que se le entregó este reino de Dios Padre a las naciones. Por eso es una vergüenza. Es una vergüenza que Satanás le ofreció a Jesucristo y se atrevió a decir: Satanás, este reino me pertenece, adórame y te daré todo lo que tú quieras. Ese reino, sí, cierto, se le entregó a Satanás cuando el primer hombre, Adán, pecó en el huerto. Pero Jesucristo, el Señor, a Él se ha decretado como heredero de Dios, de todas las naciones y del reino. Es por eso que vemos aquí, mis hermanos, cuando el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 7, dice que ve la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y he aquí viene con las nubes. Está hablando con gloria, no está hablando de una nube natural, está hablando de la gloria de Dios, y dice, y todo ojo lo verá. Por eso está hablando de la segunda venida, de la parusia. Y también dice que lo verán
los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Igual Juan mismo contempla en el libro de Apocalipsis la venida de Cristo de esa forma. Mirarán al que lo traspasaron, cómo era su rostro. Allí en Apocalipsis también como llamas de fuego, su rostro como fuego. Como lo vieron en el monte de la transfiguración, igual, así, su rostro blanco en Apocalipsis, y aquí también su ropa blanca. Por eso, esta es la visión de su venida. Y aquí tenemos todos los elementos, mis hermanos. Sí, todos los elementos que nos enseña sobre este reino de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado. Primero en el río Jordán fue ungido, se oyó la voz, se abrió el cielo, un bautismo único, no como todos los bautismos que había allí. Él vino para morir y vino para servir, para rescatar, para poner su vida, para efectuar la redención. Ahora, después, en su segunda venida, las Escrituras nos revelan en el monte de la transfiguración y acompañado de la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, y Juan en el Apocalipsis, vemos todos los elementos simbólicos del reino, de la venida del Señor. Por eso, mis hermanos, en este monte de la transfiguración se encuentran todos los elementos de la venida de Cristo. Sí, te voy a decir uno. Por ejemplo, el monte. El monte. Sí, ese es un elemento de la venida de Cristo. Los montes significan y tienen simbolismo profético y escatológico de reino, pero hay algo más todavía. Y te lo voy a leer aquí en Zacarías, del capítulo 12 al capítulo 14. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en Zacarías. Aquí vemos nosotros. Vamos a leer, voy a leer solamente el 14, pero hay mucha referencia. ¿Cómo es que en este monte de la transfiguración están todos los elementos de la venida de Cristo? Una de ellas es el monte. Sí, revela que Jesucristo va a descender sobre el monte de los olivos. Dice la palabra de Dios en Zacarías 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Observa lo que está diciendo aquí. Como Mateo 17, en el monte de la transfiguración, donde nuestro Señor Jesucristo resplandeció su ropa y su rostro y la nube de gloria que cubrió, y allí se encontraba Elías y Moisés, Jacobo, Pedro y Juan, y la voz de este es mi Hijo amado, apunta a este monte, a ese reino literal de la segunda venida de Cristo. El monte es una referencia clara que nos revela esto. Allí es donde va a pisar, en el monte de los olivos. Y si tú todavía quieres conocer más, mi hermano, mira que dice Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 lo va a confirmar una vez más. Dice la palabra de Dios allí, en el versículo de Hechos capítulo 1.
Dice entonces los que se habían reunido allí en el monte de los olivos, cuando Jesucristo ascendió, después de 40 días que murió y resucitó, 40 días transcurrieron y estuvo con sus discípulos y luego los citó allá en el monte de los olivos. Ahí los reunió a todos y ahí se despidió y ahí les recomendó que se esperaran la promesa del Padre para el nacimiento de la iglesia. Y dice allí entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿En qué tiempo? Y él le dijo: nos toca a vosotros saber esto. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, escuchen, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube. Ahí está la nube. Otro elemento más que vimos en la transfiguración del monte de la transfiguración. Otro elemento más que nos habla de la venida de Cristo. La nube, donde los ángeles dicen que así como fue tomado nuestro Señor Jesucristo, así vendrá. Y Juan, el discípulo amado, también dice: he aquí que viene en una nube. Mira los elementos que aquí se juntan para cuando establezca su reino literal, en la cual este mundo ya está siendo preparado para eso, lo que viene adelante. Y luego dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una nube le recibió y va a venir en una nube. En un monte ascendió y va a regresar también en ese mismo monte de los olivos, que ya lo vimos ahí en Zacarías capítulo 14 y el versículo 4 y 5 en adelante. Así que en el monte de la transfiguración, donde se oyó la voz de: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahí vemos nosotros, mis hermanos, que no es una sencilla aprobación nada más de Dios Padre, sino que se está declarando también el reino para nuestro Señor Jesucristo como heredero. Eso significa hijo, hijo de Dios, el heredero de todas las cosas. El reino para Cristo, en donde se le entrega en herencia a las naciones. La confirmación de Dios Padre con la unción del Espíritu Santo. Sí, allí en el río Jordán, con la unción del Espíritu Santo. También, mis hermanos, se indica que hay un nuevo sacerdocio, un nuevo sacerdocio, un nuevo orden superior al levítico, un nuevo orden de un sumo sacerdote superior al de Aarón. Inclusive Jesucristo era de la tribu de Judá, pero él se refiere en cuanto al trono y en cuanto al cetro, pero como sumo sacerdote es un nuevo orden que viene según el orden de Melquisedec. Melquisedec, que no tenía genealogía, que no tenía padre, que no tenía madre, que no se habla nada de él, como simbolizando a un sacerdote sumo como Jesucristo, que no tiene fin, que no tiene principio de día, un sacerdocio eterno, superior. Y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 1 y el versículo 5. Escucha cómo dice:
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo otra vez eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Un nuevo sacerdocio. ¿Por qué? Dice aquí: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado? Y otra vez, dice aquí: yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. ¿Sabe a qué aquí se refiere? Se refiere a su encarnación. Se refiere a su venida en este mundo. Él siempre ha existido. Solo viene para tomar forma de siervo e ir a la cruz del Calvario. Y ese sacrificio tan perfecto que nuestro Señor Jesucristo realizó, fluya el perdón de pecados, fluya el don de la vida eterna, fluya la gran salvación que Él ofrece a todos los hombres que se arrepienten de su pecado, que reconocen su culpabilidad y que hay castigo divino si morimos sin arrepentimiento, si morimos sin importarnos el evangelio ni la palabra de Dios, nada. Si vivimos como queremos, hay consecuencias eternas. La salvación, mis hermanos, como dice aquí en Hebreos capítulo 5 y el versículo 5. Fíjese cómo dice el versículo también el 6. Y habla para su reino futuro. Y dice la palabra de Dios: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Mire, y luego dice: sino el que le dijo, el Padre: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Para establecer un nuevo sacerdocio, un nuevo pacto o una nueva dispensación, si así lo quieres entender. Versículo 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La confirmación del Padre como el Hijo amado, con un nuevo orden, un orden superior al levítico, como ya lo repetí. Y aquí se va estableciendo un nuevo orden. Así será el establecimiento del reino, un nuevo orden de justicia verdadera, cual nunca ha existido en la historia de la humanidad. Solo el reino de Cristo va a traer un nuevo orden de justicia verdadera y duradera para siempre. Observa cómo está el mundo. Observa a tu alrededor cómo el mundo está convulsionado. En todas las naciones, como dice Daniel, corren de un lugar a otro, correrán de aquí y correrán de allá. Tanto engaño, tanta actividad diabólica, tanta desestabilización en las naciones, tanto tumulto que hay en este mundo, porque el mundo no se puede gobernar. Sí, solo el reino de Cristo lo hará. Pero es posible esa justicia, mis hermanos, por el sacrificio de Cristo como un sacerdote. Así es que cuando el Padre declara: mi hijo eres tú, también se refiere a su humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en su humanidad Él va a administrar este sacerdocio para con el Padre. Y ese sacerdocio no es según el orden arónico, sino según el orden de Melquisedec. Cuando el Padre, vemos aquí que lo aprueba como el Hijo amado,
lo capacita. Y el Hijo amado tiene algo que ofrecer. Tiene algo que ofrecer muy diferente al sacerdocio levítico. Mira cómo dice aquí. Dice la palabra de Dios en el capítulo 10 y versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, por lo cual aquel Cristo Jesús que es el de ayer, el de hoy y por los siglos, Cristo Jesús eterno, que se encarna, que es concebido por el Espíritu Santo, el único, el singular, dice, entrando en el mundo, está hablando cuando se encarnó, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo. Me preparaste cuerpo. Aquí vemos nosotros cuando Él entra al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Hablando de las ofrendas levítico, hablando de las ofrendas de los holocaustos, de la expiación, de las ofrendas continuas, de todas las fiestas solemnes, no quisiste. Ahora va a haber un reemplazo. Sí. ¿Cuál es ese reemplazo? Me preparaste cuerpo. Va a haber un cambio de sacrificio. Lo que sí va a satisfacer al Padre. Ese sacrificio del cuerpo, del alma y del espíritu de nuestro Señor Jesucristo, en donde mostró a la humanidad la belleza de su carácter, que cuando lo golpeaban decía, ¿por qué me golpeas si no he hecho nada malo? Aquel Cristo Jesús que lo desnudaban y le ponían una túnica de púrpura y una corona de espinos y lo golpeaban con una vara y él callaba. Él no abría su boca. El Hijo amado, la esencia pura del amor entrañable. Me preparaste cuerpo, un reemplazo de sacrificio, porque holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Aquí vemos, mis hermanos, un cambio de sacerdocio, un cambio de pacto, un cambio de sacrificio. Por eso dice, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y ese sacrificio fue un sacrificio superior. Dice la palabra de Dios aquí, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tenía que ofrecer? Se tenía que ofrecer a sí mismo. A sí mismo. Por eso esa voz, tú eres mi Hijo amado, la voz del cielo, la aprobación del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo y la aceptación de su sacrificio como sumo sacerdote, el Padre establece que solo a través de su Hijo amado el hombre puede ser salvo. Qué triste en estos tiempos que aún los propios evangélicos creen que por medio de sus buenas obras pueden ser salvos.
La salvación es solamente por aquel que preparó su cuerpo, por aquel que se ofreció a sí mismo. El Hijo amado en la cual el Padre tiene complacencia. Abraham en el monte moría exactamente allí donde Cristo Jesús murió. Abraham, el padre que amaba a su único hijo Isaac, al menos él no lo ofreció en sacrificio, aunque estaba dispuesto a hacerlo porque lo detuvieron el padre. Pero el padre no escatimó a su propio hijo. Dios Padre lo entregó a pesar que había un amor y una ternura profunda y que siempre han compartido su gloria por toda la eternidad. Por eso cuando el pecado cayó sobre Cristo Jesús, el Padre se apartó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No escatimó dar a su Hijo por nosotros. Y es triste que nosotros, a pesar que conocemos la palabra del Señor y sabemos quién es el Hijo amado, que es precioso, que es maravilloso, que es único, que es singular, que no hay nadie como Él y que merece nuestra vida, merece nuestra mente, nuestra fuerza, nuestra alma, merece que nos entreguemos y lo honremos totalmente y completamente para Él, por lo que hizo por nosotros. El que preparó cuerpo. A veces todavía vivimos pensando que nosotros mismos nos vamos a salvar por medio de nuestras buenas obras. Pero es solo por el sacrificio del Hijo amado. Ese es el título de Tú eres mi Hijo. Y tiene una notable, mis hermanos, esto tiene una notable importancia en las Escrituras, en toda nuestra fe cristiana. Los títulos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, donde nos habla y nos presenta su identidad como siervo, como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, como el Mesías sufriente, como el Mesías reinante, el Hijo en el cual el Padre tiene complacencia. Hasta aquí podemos y alcanzamos, según la medida de la fe que el Señor nos ha dado, de expresar esta verdad. El significado de este es mi Hijo amado en la cual tengo complacencia. Que el Señor los bendiga. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, por esta grande bendición que tú nos permites, Señor, para nuestra fortaleza y para que fluya la fuerza de la fe en nosotros, Señor, de darnos a conocer quién eres, qué significa el Hijo amado. Muchas gracias. No hay palabras, no hay, Señor, forma de agradecer lo que tú has hecho por nosotros. Solo te pedimos, Señor, que nos mantengas despierto y que nos preparemos, Señor, porque tu reino, Señor, y tu venida es una realidad. Estamos viviendo estos 2000 años de que tú has venido a esta tierra y es conocido como los últimos tiempos. Solo te pedimos, Señor, que podamos abrir nuestros ojos a esta realidad y nos preparemos y nos purifiquemos y nos apartemos del pecado, Señor. Esa negligencia, esa frialdad, esa tibieza, Señor, quítala de nosotros. Prepara a tu pueblo, a tu remanente, Señor, para encender la llama del amor, la llama del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, llénanos, para gloria y honra tuya, y en el nombre de Jesucristo te lo pedimos.
Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Y hasta la próxima. Bendiciones. Gracias.